Marlene Duque, yo soy estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua y el día de hoy, estaremos hablando sobre lo que son diferentes actores judiciales, personas que participan en un acto judicial. Vamos a ver sus características principales. Vamos a iniciar conociendo sobre cuáles son las características de un juez. Un juez, en primer lugar, pues debe tener conocimiento y capacitación. El juez debe poseer este profundo y actualizado conocimiento porque evidentemente tiene gran responsabilidad en esta parte de lo que es un acto judicial. De esta manera, con este conocimiento de haber ejercido sus estudios, podrá aplicar el derecho en la solución de los conflictos entre los particulares y entre estos y el Estado, de manera que pueda implementar todo lo que son la parte de las leyes, de qué manera se pueden llevar a cabo de una manera más justa, equitativa, que es lo que se verá a continuación, pero el tener todo este conocimiento es básico, es fundamental para que pueda ejercer su trabajo de una manera óptima. Y como lo dijimos, también es importante que tengan justicia y equidad. El juez debe ser valiente y tener el valor de tomar sus decisiones solo de acuerdo con la convicción que está actuando conforme a la ley y a una solución basada en la justicia, con valor para no dejarse influenciar por factores externos de poder, prebendas o retaliación o cualquier otra motivación. Prebendas o retaliación o cualquier otra motivación ajena a la realización de la justicia, es decir, por más de que le paguen, por más de que eso sería como una extorsión o cualquier tipo de cosas, no podría dejar de lado lo que es la justicia y la equidad. Debe tener la fortaleza de poder sobreponerse a sus emociones o a sus situaciones personales o al dinero que le puedan ofrecer, de manera que ejerza justicia verdadera. Además de esto, debe tener independencia e imparcialidad. Esto quiere decir que el juez debe ser independiente e imparcial y determinar desde el ordenamiento jurídico vigente la decisión justa, sin dejarse influenciar real o aparentemente por presiones externas o internas. Esto va relacionado con lo que es la justicia y la equidad, es decir, que puede ser una persona independiente e imparcial, de manera de que sus situaciones no influyan en su justicia y su equidad al momento de realizar cualquier tipo de acto jurídico. Por otro lado está lo que es la responsabilidad institucional. El juez debe ser responsable en el ejercicio de su función, procurando que los procesos a su cargo se resuelvan en un plazo razonable y también evitando en todo caso sancionando las actividades dilatorias o de otro modo contrarias a la buena fe procesal de las partes. Es decir, no puede permitir que los casos se extiendan por muchísimo tiempo, tiene que tratar de solucionarlos lo más pronto posible de una manera justa, institucionalmente equitativa y acorde a las leyes. Y finalmente, el juez, claro, entre otras muchas características más, debe tener cortesía. El juez debe ser cortés y respetuoso con todas las personas que se relacionan con la administración de la justicia, no solamente con aquellos que están allí siendo juzgados, sino también con toda la plenaria. También debe ser cortés en cuanto a sus críticas dirigidas a sus decisiones y comportamientos, ya que puede que en algún momento las personas le hayan dicho: ay, pero es tu familiar, pero es tu amigo, ¿por qué no hiciste lo contrario? Es decir, tiene que actuar de manera cortés a pesar de que le digan este tipo de cosas, actuar cortés aunque hayan insinuaciones o de maneras que le puedan ofender, cortés ante las personas que estén allí trabajando, es decir, de manera general. Vamos con el siguiente personaje y son las características de los magistrados. Los magistrados, especialmente aquellos que integran los tribunales superiores de justicia, comparten algunas características que pueden asemejarse a las de un juez, pero también presentan aspectos específicos debidos a su posición y funciones dentro del sistema judicial. Es decir, pueden haber similitudes, pero evidentemente no son lo mismo. En primer lugar, vemos lo que es integración en tribunales
superiores. Los magistrados son generalmente los encargados de integrar los tribunales supremos de justicia, como el Tribunal Supremo en un país en particular. Deben tener colegialidad. Antiguamente era común que las magistraturas fueran ejercidas conjuntamente por 2 o más personas, lo que refleja la importancia de la colaboración y consenso en la resolución de casos. Es decir, que pueda tener como relación con las otras personas, que puedan tener con sus comunes, con las personas con las cuales va a trabajar, pueda tener una buena relación, de esta manera poder colaborar y llegar a un consenso adecuado en la resolución de los casos. Debe también tener experiencia y competencia. Los magistrados deben contar con amplia experiencia y habilidades legales para manejar con destreza en los juicios y resolver problemáticas complejas, de manera de que no le vaya a tomar algún caso por sorpresa, de que no vaya a ser algo improvisado, sino que ya tenga experiencia y pueda saber cómo actuar ante cualquier tipo de situación. En similitud con lo que es un juez, debe tener imparcialidad e independencia también. Como jueces, los magistrados deben mantenerse libres de influencias externas y ejecutar únicamente la ley y la justicia, sin importar sus deseos personales, lo que le puedan ofrecer, es decir, ser imparciales, ser justos, ser equitativos e independientes, tomar estas decisiones de la manera correcta. Y finalmente, deben tener colaboración interinstitucional. A menudo los magistrados trabajan de manera coordinada con otros organismos y entidades públicas para garantizar la efectiva aplicación a la justicia y la protección de los derechos humanos, ¿sí? Es decir, hay esta colaboración interinstitucional con otro tipo de personas que laboran de otras maneras diferentes, pero dentro del mismo ámbito. Es importante que podamos destacar que aunque existen diferencias entre los roles y funciones de los magistrados y los jueces, ambos profesionales deben cumplir con principios básicos de justicia y equidad. Es algo básico y fundamental. Ser imparciales, equitativos y justos. De manera que, se pueda garantizar la correcta administración de la justicia independientemente de la situación o situaciones que puedan estar enfrentando en el caso de acto judicial. Ahora vamos con las características de los testigos. ¿Cuáles son los testigos? ¿Qué papel importante pueden tener ellos en esto? Bueno, los testigos deben tener una capacidad mental y sensorial. El testigo debe ser capaz de percibir y obviamente recordar los hechos relevantes para el juicio y no estar permanentemente privado de razón o del uso de sentidos. Es decir, no puede ser una persona que no sepa decir las cosas, que no entienda las situaciones, una persona que olvide las cosas con facilidad y cambie sus panoramas o digamos que sus declaraciones, ¿sí? Debe tener esa capacidad mental de poder recordar, de poder hablar y expresar las cosas de una manera correcta. Por otro lado está la edad. Normalmente los testigos deben ser mayores de por lo menos 14 años, aunque algunas legislaciones permiten la participación de menores en ciertas circunstancias en específico que lo puedan requerir, pero de manera general sería a partir de los 14 años. Los testigos tienen obligación de decir la verdad. Yo creo que esto está bastante claro, pues los testigos evidentemente deben decir la verdad bajo juramento o promesa de hacerlo y pueden ser sancionados si dan falsedades o omiten cosas importantes. Es decir, no solamente si lo que dicen no está bien o dicen cosas equivocadas, sino que también si omiten algo, es decir, dicen la verdad, pero no la dicen completa, y lo que no están diciendo, lo que están omitiendo es importante para el caso, pueden ser sancionados por esto. Los testigos también tienen interés o ausencia de interés. ¿Qué quiere decir esto? Ellos deben declarar si tienen algún interés en el resultado del juicio
o si tienen amistades o enemistades con algunas de las partes involucradas. Es decir, que puedan tener interés en que salga bien o que salga mal, ¿sí? Tienen que tener esa parte de que estén relacionados con el caso, ¿sí? No se puede llevar a alguien que no tenga nada que ver, que no conozca a las personas o que no haya estado en una situación en particular. Los testigos deben tener una declaración voluntaria, es decir, ellos no pueden ir con una declaración condicionada, deben hacerlo voluntariamente bajo su responsabilidad. Evidentemente, su declaración debe tener credibilidad. Esto es fundamental para la validez de su testimonio y puede variar según la confianza que se tenga en él o en ella, pero lo que diga debe tener credibilidad y esto va a ser también relacionado con la forma, valga la redundancia, que se relacione con la persona a la cual está testificando. Hay diferentes tipos de testigos. Estos pueden ser presenciales o testigos directos que declaran ante el tribunal y también pueden ser testigos no presenciales o indirectos que envían sus declaraciones por escrito, ¿sí? Con su puño y letra, de manera de que, bueno, no pude asistir, pero esta es mi declaración, esto es lo que yo vi, lo que yo viví o diferente situación. Ahora vamos con el siguiente y son las características del fiscal. Un fiscal debe tener independencia. Hay que ver que también, antes de mencionar estas características, el fiscal es un funcionario encargado de representar el Estado en los procedimientos judiciales. Él, el fiscal, tiene la misión de buscar la verdad y la justicia en nombre de la sociedad en general. Algunas de estas características pues son la independencia. El fiscal debe actuar de manera independiente, sin estar sujeto a presiones externas que puedan influir en su objetividad y en el ejercicio imparcial de sus funciones, sin que ninguna cosa pueda influir dentro de las funciones que esté realizando de buscar la justicia. El fiscal debe tener objetividad, pues debe actuar con imparcialidad y no tomar en cuenta consideraciones personales o emocionales al presentar pruebas, formular acusaciones o participar en el proceso judicial. No debe influir si es mi amigo, si es mi familiar, es decir, debe presentar las pruebas que haya encontrado independientemente de su relación con quien se esté juzgando. Por otro lado, debe tener legalidad. El fiscal debe ceñirse estrictamente a la legalidad, basando sus actuaciones en el marco normativo establecido y respetando los derechos fundamentales de todas las partes que estén involucradas en el proceso. Debe entonces tener esta legalidad y que lo que haga pues puede estar relacionado con las leyes y acorde a sus principios legales. También debe ser responsable, tener responsabilidad. Debe asumir la responsabilidad de sus decisiones y acciones, asegurándose de que su actuación esté guiada por el interés público y el cumplimiento de los principios de justicia. También el testigo debe tener ética profesional. Debe actuar con integridad y respeto a las normas éticas de la profesión, evitando cualquier comportamiento que pueda comprometer su imparcialidad o generar conflictos de interés. Debe ser muy cuidadoso con las cosas que hace, dice, realiza, a dónde se dirige, todo esto, que sus acciones no puedan comprometer sus principios de justicia. Por otro lado está de que ellos deben realizar una investigación exhaustiva, es decir, él tiene la responsabilidad de realizar esta investigación hasta el fondo, de buscar todo lo que sea posible en cuanto a los hechos, recopilando evidencias y presentando pruebas con el fin de determinar la verdad y esclarecer la comisión de delitos. Es decir, buscar todo lo que sea posible, no omitir ninguna cosa, como lo dijimos antes, teniendo esa objetividad, que las cosas que encuentre, independientemente si afecta a alguien que conoce, debe entonces hacer esta investigación exhaustiva y buscar cualquier prueba que pueda ser necesaria o útil para el caso. Por otro lado, el fiscal
debe tener lo que es la protección de los derechos de las víctimas. Él debe velar por esta protección de los derechos de quienes están siendo víctimas, de manera que se asegure de que sean escuchadas y tenidas en cuenta durante el proceso judicial, haciendo que las víctimas puedan tener su participación de manera adecuada y justa. También debe tener una argumentación sólida. El fiscal debe presentar argumentos sólidos y convincentes que respalden sus acusaciones, no llegar con acusaciones infundadas o por simples comentarios, sino que debe tener un respaldo, una argumentación sólida, apoyándose en pruebas y evidencias que sustenten la participación del acusado en la comisión del delito, no simplemente por suposición o por ideas, sino con pruebas tangibles. Y también, bueno, para finalizar, el juez debe tener la característica de coordinación con otras partes del sistema de justicia, ya que él debe colaborar con otros actores del sistema de justicia, como por ejemplo la policía, los peritos, los abogados y los jueces, de manera que se pueda garantizar que el proceso judicial se lleve a cabo de forma efectiva y respetando los derechos de todas las partes involucradas. Estas son algunas de las características fundamentales que definen el papel de un fiscal en un acto judicial, de manera que él contribuye a la búsqueda de la verdad y la justicia en el marco del Estado de Derecho. Ahora vamos con el siguiente actor de la justicia en este caso, y son las características de la víctima. ¿Cómo se sabe quién es una víctima en un acto judicial? En primer lugar, la víctima tiene que haber sido aquella que haya sufrido un daño o prejuicio por alguna infracción penal. En este caso, las víctimas pueden ser tanto individual o colectivas, es decir, puede que la víctima sea solo una persona o sean varias personas las cuales son víctimas de alguna situación en particular. También puede incluir lesiones. Estas lesiones pueden ser físicas o mentales. Puede ser sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, ¿sí? Las lesiones que puede recibir no es solamente un golpe, sino emociones psicológicas, emocionales, económicas o de sus derechos. La víctima debe ser informada, tiene el derecho de la verdad y la justicia. Perdón, me salté. Entonces, allí es el derecho. Tiene el derecho de poder tener justicia, de recibir la verdad, de que las cosas que se lleven a cabo en ese acto judicial puedan ser veraces. Por otro lado, pues como lo decíamos, debe ser informado de su papel y del avance del proceso. Debe ser informado de que, bueno, debe ser informado de que en su caso, bueno, el proceso está funcionando de esta manera, si hay avances de este tipo, sí, debe ser informado de las cosas que ocurren. También la víctima debe recibir asistencia apropiada durante el proceso judicial y se debe intentar minimizar las molestias, de manera que se proteja su intimidad y seguridad de la víctima. Y finalmente, para la víctima se le deben facilitar los procedimientos judiciales y administrativos, de manera que se puedan adaptar a sus necesidades. Es importante que podamos mencionar que las víctimas deben ser tratadas con respeto y dignidad, y que las autoridades deben velar por su protección y bienestar durante el proceso judicial. Muy bien, ahora vamos con el último punto, que es el informe pericial en la psicología jurídica. Este informe pericial en psicología jurídica es como dice allí, documento fundamental en procesos legales que evalúa aspectos psicológicos y de salud mental en las personas implicadas. Este informe se basa en entrevistas personales, análisis de documentación y pruebas psicométricas, de manera entonces que se pueda demostrar el nexo causal entre un hecho concreto y la salud mental de la persona involucrada. Aunque no es una verdad absoluta, tiene relevancia en la toma de decisiones jurídicas. Este
documento, como les dice allí, puede ser solicitado. ¿Por quiénes? Puede ser solicitado por jueces, abogados o partes involucradas en un caso para determinar la situación mental de una persona durante el proceso judicial. También se menciona que el informe debe ser imparcial, objetivo y basado en evidencia contable, siguiendo pautas establecidas por la ley de enjuiciamiento civil. Además, se menciona que es un medio de prueba científica para la justicia, pues de esta manera se permite a los profesionales evaluar y determinar la situación mental de los implicados en un caso. Así que bueno, esto ha sido todo por el tema. Vamos a finalizar con un pensamiento de Salomón, escrito dentro de los años 1015 al 975 a.C., que dice así: el que va tras la justicia y el amor halla la vida, prosperidad y honra. La justicia y el amor son básicos para poder tener un buen proceso judicial. Buscar la justicia y tener este amor para poder hacer las cosas de una manera correcta. Quien ama su trabajo no trabaja en un solo día. Así que quien va tras la justicia y el amor halla vida, prosperidad y honra. Será hasta un próximo video.